durante la década del 50 y 60 la Guerra Fría mantuvo una intensidad muy alta. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Para frenar el comunismo, Washington invadió Corea y Vietnam. The armed invasion of the Republic of Korea continues. Murieron más de 4 millones de personas. They have to win it, the people of Vietnam, against the communists. Dame, señor Cipriano. Dame, Cipriano. El líder es arrebatado por la multitud. Bolivia no estuvo ajena a esta conflagración. Washington apostó fuertemente para que la revolución nacional no cayera bajo el influjo del comunismo y finalmente optó por la opción de los golpes militares en el marco de una política que abarcó a todo el continente. With the United States Army in the Andes Mountains of Bolivia and Peru. En ese contexto, el Che Guevara eligió a Bolivia para impulsar un foco guerrillero continental. La lucha sigue, seguirá hacia la victoria. En el asesinato del Che tomó parte importante y la decisión el gobierno de los Estados Unidos. Para el fusilamiento de mi hermano y del Che, ¿de dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Y después ya para pegarnos, nos vendaban. Nuevamente fui torturada en el Ministerio de Gobierno, ultrajada, violada nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Una nueva emisión de Ojo con los Medios. Te saludamos a vos que estás viendo a través de la señal del Avia Yala en el 4161, a través también del satelital de Entel y también a través de la radio Causachuncoca y de los compañeros en La Yacta. Hoy va a ser el tercer capítulo de Invasión USA esta noche a las 9 por canal Avia Yala y el tercer capítulo abarca el periodo que nos va del 67, el asesinato del Che Guevara, hasta las dictaduras. Y por eso hoy tenemos dos invitados especialísimos, dos personas que nos han ayudado muchísimo a la realización de este capítulo, que han participado activamente. Le queremos dar la bienvenida a Leonardo Benito Peña, una víctima directa del Plan Cóndor. Él nos va a contar muy de cerca su vida, su historia, que es conmovedora. Y también tenemos a Ruth Llanos, viuda de Ricardo Navarro, asesinado en la calle Harrington el 15 de enero del 81 por la dictadura de García Mesa. Ella es secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos aquí en Bolivia, así que vamos a hacer el programa con ellos, vamos a mirar algunos fragmentos y vamos a rememorar esta historia, esto que generó Invasión USA en toda Bolivia, que se está presentando en muchos lados y justamente una de las presentaciones también se va a realizar hoy en la sede de los trabajadores petroleros en la ciudad de Santa Cruz y hasta allí nos vamos en una comunicación telefónica para hablar con nuestro querido comandante Sallari que se trasladó hasta el oriente para hacer la presentación de esta serie documental Invasión USA, historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia 1920-2014. ¿Nos escucha, comandante? Los escucho fuerte y claro. ¿Cómo va todo, doctor? Un abrazo de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, comandante, acá con los compañeros, con Ruth y con Leonardo, que nos van a ayudar a llevar adelante este programa y a contarle a nuestra audiencia sobre este capítulo tan negro de la historia de Bolivia y también de Latinoamérica. Saludamos a Ruth y a Leonardo. Recordamos con mucha sensibilidad la entrevista que realizamos en la sede de Asofam. La historia de Leonardo realmente es digna de contar y es una referencia de lo que sucedió con el nefasto Plan Cóndor impulsado por Estados Unidos en nuestra región durante las dictaduras, esa alianza dictatorial entre Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil también, cómo no decirlo. Realmente fuertes son todas estas historias. Lo vamos a ver hoy a las 9 a través de Avia Yala en el capítulo número 3 de Invasión USA, como vos ya lo decías, y aquí vamos a presentar
Vamos a hablar con la gente del sindicato, todavía no sabemos si el capítulo 4 o el 5, pero Invasión USA también llega a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y aquí estamos para acompañar la presentación en unos minutos nada más. Te propongo que charles un rato y tranquilamente con Ruth y Leonardo, y en un ratito, yo todavía no me pude acercar a la sede del sindicato, y nos volvemos a comunicar y te cuento cómo está el ambiente, ¿te parece? Me parece bien, comandante, y le dejo simplemente un tuit que está siendo completamente viralizado y que no pude detectar de dónde ha sido la declaración, pero el tuit dice: Evo presidente, a la oposición recalcitrante le recomendamos ver Invasión USA. A ver si usted también puede ayudar a chequear en qué contexto dijo esto el presidente. Ah, bueno, cómo no, lo vamos a averiguar. Vamos a averiguar y siempre le seguimos los pasos al Evo, así que vamos a estar pendientes de eso. ¿Esto lo dijo el propio Evo? Está, digamos, viralizado y dice: Evo presidente, como si fuera una declaración de él, a la oposición recalcitrante le recomendamos ver Invasión USA. Esto es lo que dice. Bueno, hay que averiguar, porque si dijo eso Evo tenemos que explotarlo al máximo, doctor, como la foto de Evo con el hashtag de Invasión USA. Exactamente, esa es un poco la idea. Así que a ver si chequeamos en qué contexto fue dicha. Meta, dale, en eso nos vamos a poner y charlar un rato tranquilo con los entrevistados, que es lo más importante, recoger su testimonio y ampliarlo. Me enojo con los medios hoy y luego un contactito conmigo, les cuento cómo está la cosa por acá. Perfecto, comandante, hasta la vuelta. Un abrazo. Bueno, compañeros, el lunes se presentó Invasión USA y ahora en la semana se está dando cada capítulo. El lunes, del lunes a sábado se va a ver del 1 al 6. Hoy estamos haciendo un anticipo, no te lo pierdas, del capítulo 3, hoy a las 9 de la noche en el canal Avia Yala, donde vamos a hablar del asesinato del Che perpetrado por la CIA, al Plan Cóndor y las dictaduras militares que asolaron a Bolivia. Y tenemos dos protagonistas directos de esta situación: Ruth Llanos, de secretaria ejecutiva de ASOFAM, y Leonardo Benito Peña, una víctima directa, también miembro de ASOFAM, muy joven miembro de ASOFAM. Ingresaste incluso siendo menor de edad, a tus 16 años. Sí. Es decir, tu militancia por los derechos humanos se ha iniciado de muy temprano, y tu historia es quizás una de las historias emblemáticas de lo nefasto que ha sido el Plan Cóndor en Latinoamérica, ese plan que implementó Estados Unidos para que las dictaduras tuvieran comunicación en la represión a opositores políticos a la dictadura. ¿Cómo fue tu caso, Leonardo, para quienes nos ven y escuchan? Bueno, primero saludar a todos los amigos, amigas, compañeros, familiares, a la ciudadanía en general, agradecer este espacio. Y bueno, hay una historia que no hemos cerrado, que es esta, la de la, ¿cómo les diría? Del ensañamiento contra aquellos que querían un cambio en la sociedad, no solamente boliviana o argentina, sino la latinoamericana. En mi caso, mi papá boliviano, Cosme Benito, joven, militante del ERP, mi mamá argentina, joven, ambos, el médico, ella enfermera, que militaban y eran dirigentes del gremio médico en Buenos Aires. Estamos hablando que se inicia la dictadura en marzo del 76 y ellos son detenidos y desaparecidos el 16 de septiembre del 76, cuando yo tenía 1 año y 8 meses. A partir de eso no supimos más de ellos, y hasta hoy, como todos los días, sigo en primer lugar buscándolos, en segundo lugar buscando que esta historia no se olvide, porque finalmente somos víctimas todas las personas de este proceso tan duro, ¿no? Y que no hemos cerrado este capítulo de nuestra historia, porque no hemos logrado todavía verdad y justicia. Sí estamos en el proceso de que esto no se olvide, porque puede haber pasado, y bueno, ¿qué te digo? Gracias a ellos es que estoy vivo y estamos en este proceso todavía que no se ha terminado. Leonardo, tu papá boliviano, tu mamá argentina, se enamoran
Sí. viven en Buenos Aires. Buenos Aires. Ambos trabajaban, eran en el rubro médico, ¿verdad? Sí. Enfermero y... Médico, trabajaba en la sección de laboratorio clínico del Hospital San Martín, que es el más grande de Buenos Aires. Eso sería, digamos, sería como la periferia de Buenos Aires, o sea, la periferia de La Paz, para, digamos, el Alto, como para que la gente se ubique, es decir, por el cordón por fuera de la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires. No, el Hospital San Martín queda en Buenos Aires, capital. Buenos Aires capital, perdón. Sí, sí. Perdón. Y sí, también trabajaban en varios centros afuera, en Quilmes. Ahí está. No, mi mamá era de Morón, y bueno, fue así. Y cuando secuestran a tus padres, ¿vos tenías? 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses. ¿Y cómo es que volviste, te trajeron a Bolivia? Esa historia es muy elocuente. Y sí, bueno, para ese momento el orden represivo de la dictadura con su organización era muy duro, y como mis padres en el momento que los secuestraron, que los identifican, había una compañera de ellos en la casa, y ellos muy sabiamente, muy consecuentemente, y por salvarme a mí, le dicen a ellos, a los militares, que yo no era su hijo, que era el hijo de la vecina, que esa señora no tenía nada que ver, que era el hijo de ella. Entonces solamente se los llevan a ellos, porque si no habría sido esa lucidez de ellos, yo también estaría desaparecido ahora. ¿Y quién te trae a Bolivia? La hermana menor de mi papá, porque allá, como mi abuelo había presentado los habeas corpus, estaba haciendo todo y estaba muy enfermo, acá mis abuelos paternos no sabían qué hacer, la familia también estaba desesperada, llegaron a la conclusión de que la mejor forma era ir, devolver, traerme a la familia, ¿no? Y bueno, mi tía fue, me sacó clandestinamente de la Argentina con los documentos de su hijo mayor. Llegamos a Bolivia en un proceso muy interesante, porque capaz también desde ese momento yo y ella entendíamos lo que estaba pasando, entendíamos el riesgo, y logró traerme al país. Llegué a Bolivia casi para cumplir 3 años. ¿no? Y te pudo entrar clandestinamente haciendo pasarte por su hijo. Por su hijo. Y eso permitió que vos pudieras, a pesar del sistema represivo del Plan Cóndor, ingresar a Bolivia y hacer tu vida aquí. Sí, ella se arriesgó mucho, porque tuvo que pasar en la frontera argentina y boliviana conmigo. Claro. Y fue muy difícil para ella. Bueno, una historia crudísima sobre las consecuencias del Plan Cóndor, de las dictaduras militares que asolaron a la Argentina, a Bolivia, a Chile, Paraguay, Brasil, y que estaban coordinadas de tal manera esas dictaduras por un plan siniestro para que los desaparecidos y detenidos de diversos países pudieran ser trasladados a otros. Hasta fuerzas represivas actuaban deteniendo, por ejemplo, a militantes argentinos en Bolivia, los secuestraban los militares bolivianos y los trasladaban a Argentina. Eso ocurría de una manera con mecanismos de inteligencia entre muchos países. Ruth, bienvenida, muchas gracias por estar en Ojos con los Medios, realmente un honor. Tu caso también es emblemático en la historia de las siniestras dictaduras bolivianas. En este caso, tu marido, Ricardo Navarro, en una reunión clandestina del MIR en la calle Harrington, las huestes, las hienas de Arce Gómez ingresaron y desaparecieron a 9 compañeros, si no me equivoco. 8. ¿Cómo ha sido esa lucha por memoria, verdad y justicia? Bueno, mira, primero inicialmente felicitarles a ustedes por crear un espacio de recuperación de la memoria.
es muy importante que pese a las décadas que están pasando, ¿no?, haya espacios para discutir, para que toda una generación que nació en democracia, para que toda una generación que va a votar el 12 de octubre, sepa que ese proceso de democracia está basada en el sacrificio y en la entrega de varios ideales, de varias tendencias de jóvenes bolivianos que fueron perseguidos en toda América Latina. En el caso, claro, de Ricardo, mi compañero, y de los otros 7 compañeros de la Dirección Nacional del MIR, en ese momento que estaban reunidos para luchar contra la dictadura de García Meza, fue ya la fase final también de un proceso de implementación del Plan Cóndor, porque Ricardo, mi compañero, fue dirigente de la Federación Universitaria Estudiantil de la UMSA y ya luchó de muy joven contra Banzer, y fue Banzer, que algunos lo reivindican, por ejemplo, siendo candidatos ahora para estas elecciones. Banzer lo persiguió dentro del marco del Plan Cóndor y estuvo preso durante 3 años, ¿no?, antes de luego salir exiliado directamente de la cárcel hacia el exilio. Entonces, en ese sentido, claro, ya la masacre del 15 de enero es parte de un proceso final de persecución, digamos, porque los otros compañeros también que murieron ese 15 de enero, varios de ellos también habían estado ya 3, 4 años presos en la dictadura de Banzer. Entonces, el proceso del Plan Cóndor es muy importante rescatarlo, y hoy día, coincidentemente, cuando estamos hablando del pasado, también tenemos buenas noticias. Hoy día también salía en un medio la noticia de que el 6 de octubre, o sea, dentro de 5 días, ¿no?, en Roma, un juez va a determinar si Arce Gómez y Luis García Meza, juntamente con otros 23 militares de Argentina, del Perú, de Chile, van a ser enjuiciados. Después de 10 años, en los que también Azofán se presentó en Roma, con todos los testimonios posibles que teníamos en ese momento de lo que pasó en el marco del Plan Cóndor, bueno, vamos a tener la posibilidad de saber si el 6 de octubre Arce Gómez y García Meza son culpabilizados por estos casos de desaparición de crímenes de lesa humanidad. Que recordemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. Pese a que el abogado Arce Gómez está en la cárcel, pero tiene recursos financieros, habría que preguntarse de dónde, tiene abogado en Roma para decir que es inocente y que le demuestren de que le estuvo en el momento en que se hizo, ¿no?, desapariciones forzadas. Obviamente que no me extraña, Ruth, que tenga fondos, porque si algo se caracterizaron las dictaduras militares en América Latina y sus cúpulas fue en el enriquecimiento ilícito a través o de la apropiación, porque recordemos, no solo se apropiaban, detenían y desaparecían a las personas, a los niños, y les sustraían su identidad, sino que también se apropiaban de sus bienes. Sí. No solo, aparte de los bienes del Estado, se apropiaban de los bienes de las personas a quienes detenían. Claro. Entonces no me extraña, bajo ningún concepto, de que tengan plata para tener abogados, caros, carísimos en Roma, bufetes de abogados que los están defendiendo, ¿no? Pero lo importante es que las organizaciones de familiares de Chile, de la Argentina, de Bolivia, que no tenemos recursos para poder estar allá, pero sí las otras organizaciones están presentes para presentar, como en el caso de Chile, de un solo caso, ¿no?, un legajo de más de 35.000 páginas para demostrar que sí hubo un Plan Cóndor, que fue este plan, claro, organizado desde Estados Unidos, porque ahí hay un Kissinger,
que por eso no puede salir de Estados Unidos, que organizó un plan para tratar de eliminar a los que ellos llamaban sus supuestos enemigos, o los comunistas o los extremistas, en un proceso que se daba en los 70 de búsqueda también de liberación, de transformación de América Latina. Entonces, en ese sentido, si bien ¿no? la justicia tarda, pero llega en su momento, porque estos crímenes de lesa humanidad que cometieron con los papás de Leonardo, que se libró de poco de ser uno más de los nietos que estarían en la lista que buscan las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, no es por suerte, no sucedió, pero desde sus 16 años, como tú decías, Leonardo integró a la asociación y seguramente seguirá juntamente con otros nietos buscando saber la verdad y luchar contra la impunidad. Sí, justamente lo que traes a la memoria, en Argentina son aproximadamente 500 los niños que se buscan, apropiados ilegalmente y sustraída su información por la dictadura militar que ocurrió en Argentina entre el año 76 y el 83. Y uno de los nietos recuperados, el número 114, es Ignacio Carlotto, el nieto de Estela de Carlotto, que creo que eso fue un hecho que regocijó a todos los que buscamos memoria y verdad y justicia, que creemos en los derechos humanos, porque es una demostración de que no hay tiempo para la lucha, porque lo que nos quieren decir es que, bueno, hay que dejar el pasado atrás, de que no hay que recordar, de que hay que mirar para adelante. Creo que un país no se puede construir mirando para adelante sin resolver las cicatrices y las heridas de su pasado. Justamente en Brasil se entregaron documentos clasificados, desclasificados ahora, que demostraban la participación de personal de la CIA e instructores militares en las sesiones de torturas a presos políticos en Brasil. Lo que demuestra. ¿Qué piensan ustedes de ese rol nefasto de Estados Unidos a lo largo de la historia en América Latina, pero en este periodo específico de las dictaduras, participando en el golpe de Estado contra Salvador Allende, en el golpe de Estado contra otros procesos en América Latina, y en este caso incluso en participación directa de militares gringos e instructores en sesiones de torturas o en instrucciones para los ejércitos latinoamericanos en ese plan? Bueno, esa es toda una parte también muy integrada de una estrategia, bueno, en el marco de lo que era la Guerra Fría, pero en un marco estructurado de hacer desaparecer toda posibilidad de transformación, no solamente en América Latina, también en otros continentes. Por ejemplo, hay que recordar que Kissinger va a Indonesia, a Yakarta, ¿no? Y inmediatamente después hay una de las masacres más grandes de la historia de Asia, donde hay casi 1 millón de víctimas en Indonesia, que estaba en un proceso también de transformación más nacionalista, pero de autonomía e independencia. Va Kissinger y a la semana empieza la masacre de varios sectores, cosa que recién también ahora se está recuperando en ese proceso histórico. Entonces, en ese sentido, el rol de los Estados Unidos fue central, fue planificado, fue orquestado y nunca fue sancionado. Claro, en el marco de lo que es ahora las leyes internacionales, sí, si Kissinger se presenta en un país, qué sé yo, digamos Suiza, porque Suiza tiene normas ahora para no perseguir a crímenes de lesa humanidad, podría hacerle un juicio. Porque hay varios juicios que están levantados en varias partes, o como esto, el caso de Roma, que están siguiendo por 33 casos de desaparecidos en América Latina de origen italiano. Entonces hay un juez que, aunque tardó 10 años, podrá verse si se va a llegar a un nivel de sentencia. Entonces, en ese sentido, creo que falta mucho para hacer para demostrar el rol nefasto que cumplió Estados Unidos y cuánta sangre tienen las manos de sus funcionarios al haber hecho no solamente la instrucción militar, pero sino al seguir tapando, ¿no?, lo que hicieron y lo que organizaron en América Latina. Leonardo.
Y bueno, es muy claro, concuerdo totalmente con Ruth, pero este proceso planificado logra que los estados vean el enemigo interno a su propia gente, ¿no? Entonces los militares asumen un rol en la doctrina de seguridad nacional, que fue la que se implementó con el Plan Cóndor, para desaparecer evidentemente cualquier posibilidad. ¿Y qué buscaban esos jóvenes en ese tiempo? Un país socialista. No estaban en ese momento buscando la democracia, estaba recién el tema de Ernesto Che Guevara. Entonces lo que nosotros podemos decir es que esa maquinaria tan terrorífica todavía ha dejado secuelas en nuestra sociedad, en la piel de la sociedad latinoamericana. No es el pasado, es el presente. Estoy yo aquí, tengo 39 años, y de los cuales los 39 sigo buscando a mis padres y buscando a mi hermano tal vez, o hermana que haya nacido, ¿no? Soy parte también de la búsqueda de los nietos en la Argentina, y no sé, capaz como mis abuelos, como otros tíos, o como mi hermana que murió sin saber de su madre y de su hermano o hermana. Entonces es una cuestión presente a diario en nuestra sociedad. Somos presente, ese presente que con la lucha de las compañeras, de las locas, de los obsesivos, de la gente que no deja el pasado, tras 20 años han logrado este derecho humano como crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, que garantiza de alguna manera, que no lo garantiza totalmente, porque la dinámica todavía de nuestra sociedad con esta secuela que nos ha dejado, no hemos cambiado de sistema político-económico, no hemos cambiado, pero la posibilidad abierta de que grupos tan extremos y violentos puedan otra vez generar un golpe de Estado y desaparecer, por lo menos les va a hacer reflexionar que van a ser perseguidos, que no van a, nunca se va a olvidar la sociedad ni la justicia de ellos y que los van a perseguir en cualquier parte del mundo. Eso se ha logrado con la tenacidad, la terquedad, y es más, nunca los familiares han pensado en venganza pensamos en justicia, en verdad y memoria. Ahora, igual nos hemos pasado años, ya tengo 39, recién por primera vez este año visité Orleti el 16 de septiembre. Automotores Orleti, recordemos, es un centro de detención y tortura en la Argentina, donde concentraban a todos los que funcionaba dentro del Plan Cóndor, sí. Y donde se sabe, no se tiene evidencia, pero se sabe que llevaron a mis padres cerca del barrio donde ellos vivían, porque allí concentraban a todos los latinoamericanos no argentinos para intercambiarlos como presos o para tenerlos, para interrogarlos y funcionar dentro de ese plan. Fue la primera vez en todo este tiempo que lo visité, pero no no con el sentimiento de dolor, de tristeza, que sí es lo que te genera este tipo de cosas, sino para tratar de encontrar un poco más de respuestas sobre mi propia historia. Y me doy cuenta ahí, analizando mucho, que este plan tan bien implementado todavía sigue vigente en nuestra sociedad, porque miren, después de 10 años todavía que se inició el juicio, recién un juez en Italia va a ver si se puede acusar o no a los criminales, porque son criminales, ¿no? Y si se los puede encarcelar. O sea, es vigente, es el cotidiano, es el diario vivir de nuestra sociedad, es la herida no cerrada, no es una cicatriz, es una herida permanente que hace que incluso gobiernos no puedan abrir archivos, no puedan cerrar, no puedan dar justicia a las víctimas y castigo a los responsables. Bueno, estamos
en Ojo con los Medios, con Leonardo Benito Peña, con Ruth Llanos, dirigentes de la Asociación de Familiares Víctimas de las Dictaduras del Plan Cóndor, porque esta noche vamos a ver este tercer capítulo, un estreno de Invasión USA, el capítulo 3, justamente vinculado al asesinato del Che, al Plan Cóndor, a las siniestras dictaduras militares, y estamos haciendo un anticipo aquí en Ojo con los Medios. Vamos a ir a una pausa y seguimos charlando aquí con nuestros compañeros sobre la necesidad de no olvidar, de tener memoria, la necesidad de verdad, memoria y justicia. Mi nombre es Leonardo Benito Peña, soy miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, yo nací el año 1975 en Buenos Aires y prácticamente soy el cuarto hijo de mi mamá. El primer hijo de mi papá eran compañeros muy activos. Y bueno, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, en 76, ellos son secuestrados. A partir de eso, mi familia empezó la búsqueda, mi abuelo, mis tíos, y no lograban dar exactamente dónde estaban. Suponemos que fueron llevados a Orletti, que funcionaba en el marco del Plan Cóndor, porque mi papá era boliviano. Llegué con 3 años a Bolivia, acá estudié, acá hice mi bachillerato, empecé la universidad, no la terminé, y bueno, el año 84 recuerdo que fue el primer congreso de los familiares de la Federación Latinoamericana, donde fue mi tía. No había televisión, había el Canal 7 acá, y yo ya seguía cuando escuché a mi tía hacer un discurso. Mi abuela me decía que va a venir, y yo esperaba, miraba los aviones. Pero cuando la oí decir que estaba desaparecida, y mi mamá también, a esa edad entendí que no los tenía que esperar más. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Bueno, aquí el conmovedor testimonio de Leonardo, y posteriormente una madre de Plaza de Mayo, que antes Leonardo en el primer bloque decía las locas. Efectivamente, la dictadura militar argentina, para desprestigiarlas, les decía las locas de Plaza de Mayo, que lo que estaban buscando no existía, que sus hijos estaban en Europa, que sus hijos eran guerrilleros. Por estas razones, por estos testimonios, es que la búsqueda de verdad, memoria y justicia no termina nunca. Es hasta el día final de cada persona, y es un derecho humano, universal, inalienable, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, para saber la verdad sobre, en estos casos, crímenes de lesa humanidad que no pueden jamás prescribir. Leonardo, no sé si estás conmovido, si puedes hablar, o si no pasamos... Con Ruth primero. Con Ruth, tu reflexión. Mira, pese al tiempo, cada vez que escucho a Leonardo contar su historia, también me conmuevo, porque quizás yo tuve un privilegio. Yo pude enterrarlo a Ricardo. Yo sé dónde está. Entonces, en ese sentido, sé que Ricardo está muerto, pero entiendo cómo tantas familias pueden estar en la enorme incertidumbre de no saber dónde están
sus padres, sus hermanos, sus hijos. Por eso el crimen de lesa humanidad está considerado como un crimen multidimensional, porque no solamente afecta, ¿no?, el hecho de que haya una víctima que ha desaparecido, que no se sabe dónde está, sino que al mismo tiempo afecta a los familiares generacionalmente. Y también afecta a una sociedad que no puede estar sin saber esa historia, sin saber ¿no?, dónde están y sin también saber qué es lo que pasó. Tenemos casos emblemáticos en Azofán. El de Leo es un caso emblemático. Lo mismo también fue el caso de Gladys Solón, una de las fundadoras de Azofán, que murió sin poder encontrar a su hijo, que desapareció en la cárcel de Pari, en Santa Cruz, y que cuando se hizo las elecciones donde ganó, lastimosamente por esta desmemoria Banzer, hubo un spot muy hermoso, donde ella, con sus flores, en un cementerio vacío, se da la vuelta y le dice: general, ¿dónde pongo estas flores? Y nunca pudo encontrar el lugar donde poner esas flores por su hijo. Entonces, en ese sentido, ¿no?, lo que tenemos que reflexionar es que con todos estos programas, en Bolivia también tenemos que lograr encontrarlos. No son como el caso de Argentina, 30.000. Llegarán a 174. Pero son 174 familias que necesitan saber la verdad, que necesitan enterrar, hacer el duelo, y que necesitan que haya políticas estatales para encontrar esa verdad, que funcione realmente una comisión de la verdad buena, con una buena ley, con una ley realmente que permita que se encuentre y que cuente por ende con recursos. Tenemos para eso lecciones aprendidas de lo que pasó en la Argentina a nivel de políticas nacionales o de lo que está pasando en este momento con la Comisión de la Verdad en el Brasil, que pese a sus dificultades tiene también un componente del Plan Cóndor. Entonces, en Bolivia necesitamos cerrar esta historia, necesitamos, y espero que todos los que hayan podido ver todos estos programas que ustedes han producido y de acuerdo a la decisión y al poder que tengan de decisión política, asuman que tenemos que tener una buena política y realmente sancionar a los culpables. No podemos seguir esperando que un juez en Roma sancione a Arce Gómez, ¿no?, y a García y a varios de los implicados. Tenemos que de acá sancionar para realmente cerrar estas heridas. Leo, la necesidad de... ¿Cómo es tu vínculo con tu familia? Quedaste a la desaparición de tus padres, sos fruto de un mestizaje argentino-boliviano, o sea, te quedó fragmentada la familia. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos, con tus familias en la Argentina? Bueno, ¿los has podido ver, visitar? Mira, yo después, primero, en el proceso de contención, de búsqueda de mi propia identidad, porque más allá he tenido que crecer en un país en el que no había nacido, ¿no?, que lo asumí, crecer en la familia que era mi familia paterna, pero no era la propia, y después crecer sin mis hermanos. Recién cuando tenía 20 años, empecé la búsqueda de ellos porque sabía que los tenía, pero no sabía ni sus nombres. En mi familia paterna, no es por efecto del miedo, sino por el tener que vivir lo cotidiano y tratar de cerrar la herida de la desaparición del hijo de mis abuelos, mi tía, la del hermano, que ella en su lucha por encontrarlo también había dejado de lado el que yo pertenecía a una familia, que tenía hermanos, que tenía un padre, una madre y que era de otro país.
yo tuve que reconstruirlo. Fue un proceso muy largo en el que me acompañaron las compañeras, que pude encontrar a mis hermanos, pude reconstruir mi familia. Ahora tengo una muy buena relación. Lamentablemente el año 2010, después de que la encontré el 99, disfruté muy poco de mi hermana mayor, que murió con cáncer en julio del 2010. Tengo mi hermano que lo veo bastante bien, que pese a todo él sigue luchando por sobrevivir en un país en el que también se le han negado muchas cosas, sobre todo el tema de verdad y justicia, que ha hecho lo posible, pero también le ha costado y ha quedado muy afectado. Yo sí pude reconstruir, sí pude no cerrar, pero caer en la realidad de mi situación, ¿no? Uno como víctima y otro como responsable también, porque al ser víctima me hace responsable de que esto no le pase a nadie más. Y eso es lo que nos ha hecho lograr después de 20 años la convención. Tengo un lazo muy fuerte con mi familia, reconstruido, ¿no? Tengo una relación muy buena, visito a mis hermanos, recién ellos también, bueno, mi hermana en realidad murió, solo tengo un hermano ahora y mis primos hermanos, los sobrinos de mi mamá, que me acompañan todo el tiempo. Mis hermanos acá, que son mis primos hermanos también, pero los trato como hermanos todo el tiempo, que han sido una gran contención en mi vida, porque ese vacío, aunque no lo hayan rellenado ellos, me han dado esa familia que necesitaba. Por eso en Argentina a la comisión, a la CONADEP, tituló su libro sobre las investigaciones sobre la tortura, desaparición forzada de personas, Nunca Más, y por eso la memoria es necesaria para que nunca más vuelva a suceder esto en nuestros países y lo que vivimos hoy, nuestros procesos de cambio, se amplíen muchísimo más y que los personajes del pasado, cómplices, digamos, como dijo Ruth, en el año 97 el general Banzer, protagonista de una de las dictaduras más feroces entre el 1971 y 1978, fue presidente electo por la vía democrática. Mi opinión personal, creo que deberían estar impedidos de ejercer la función pública personajes vinculados a las dictaduras militares. Hacemos el último corte en Ojo con los Medios, contando un poquito. Hoy se va a estrenar el tercer capítulo de Invasión USA y a la vueltita nos comunicamos con el comandante Sallari, que está presentando justamente uno de los capítulos de esta serie documental en la ciudad de Santa Cruz. Cuando el Che desaparece de Cuba, la CIA está detrás del Che, todo el tiempo ha estado detrás del Che. La actitud de la CIA es la actitud la más vil, la más inhumana. Como a ellos solamente les interesa dominar a los pueblos, someter a los pueblos, eso no les conviene cuando un pueblo empieza a surgir contra ellos. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Estados Unidos siempre ha intervenido. Para el fusilamiento de mi hermano y del Che, ¿de dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos, del imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Esas injerencias siempre se han ido dando cuando los gobiernos responden a esa línea política. Todos los gobiernos neoliberales han hecho eso, sometidos ante el imperio norteamericano. Ese sometimiento ha hecho que el comandante Guevara, Juan Pablo Cham y Willy Cuba hayan sido asesinados por órdenes, que estaban en la misma guerrilla, agentes de la CIA, cubanos que se fueron a Estados Unidos y vinieron a asesinar acá a Bolivia. Otro de los testimonios que vamos a ver esta noche a las 21 aquí por Avia Yala, el capítulo número 3 de Invasión USA. Este era Renato Cuba, el hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que fue asesinado junto al Che Guevara. Comandante, ¿estás
del otro lado de la línea, ahí en la calurosa Santa Cruz? Acá estamos, doctor, acá estamos. Cambiamos de clima de manera muy violenta del altiplano a las tierras bajas de Santa Cruz. Acá estamos. Sí, ahí lo vemos en una fotito. Qué pinta que tiene, con un traje, está trajeado ahí, impresionante. Como corresponde a la moda italiana. ¿Cómo va la presentación? Todavía estamos tratando de llegar, doctor, y nos hemos atrasado en el vuelo y esperamos llegar en unos minutos y a ver cómo está la cosa, pero todavía no le puedo dar el ambiente acá en la ciudad de Santa Cruz, solo le puedo dar el ambiente de la trancadera, si le interesa. O sea, ¿Cómo salió la entrevista con Leonardo y con Ruth? Aquí seguimos con Leonardo y con Ruth, que muy linda entrevista, recordando las garras del Plan Cóndor en el Cono Sur, la participación de los Estados Unidos y la CIA incluso en sesiones de tortura, en participación y en promoción de una de las historias, en las etapas más negras y atroces, y en la necesidad que no se termina nunca por verdad y memoria y justicia. Así es, así es. El presidente Evo Morales siempre menciona la necesidad de recordar los tiempos de la dictadura, y en Bolivia seguramente que hace falta avanzar con el tema de documentos desclasificados, recuperación de la memoria, identificación de los desaparecidos. Todavía queda un largo trecho por recorrer, ¿no? Aunque hayan pasado más de 30 años en la búsqueda de la verdad y justicia. Esperemos que se pueda saldar esa deuda de a poco. Exactamente, y una de las cosas que planteábamos era como el ejemplo que dio la Argentina, en este caso Néstor y Cristina Kirchner, en que sea una política de Estado, la política de derechos humanos, cosa que lamentablemente no se ha dado casi en ningún lugar del mundo. Digamos, si uno hace un raconto de los genocidios, de los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del mundo, inclusive los del nazismo, no ha habido justicia, digamos, o ha habido una justicia muy parcial y muy pequeña, muy para la propaganda pública, pero no una justicia real. Así es que esos poderes conservadores es realmente complejo removerlos, ¿no? Exactamente. Fíjate los problemas que tuvieron Lula y Dilma en Brasil, aunque sean gobiernos de signo progresista, y en ese sentido, sí, como decías vos, el avance que ha tenido la Argentina realmente es de destacar a nivel global, ¿no? Ojalá que otros países de la región avancen en el mismo signo, pero este tema no forma parte, más allá de que el presidente Evo Morales siempre menciona el tema de recordar las dictaduras para tenerlo presente y no volver al pasado, el tema de las violaciones a los derechos humanos no forma parte en absoluto. Por ejemplo, en la campaña presidencial que estamos viviendo ahora, nadie dice una palabra. Claro que a lo mejor el nivel de represión no ha sido tan amplio como en otras naciones hermanas, pero sería interesante que, aprovechando por lo menos este espacio de Ojo con los Medios, que se hable un poco del tema, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerda, comandante, que aquí en este mismo espacio, cuando fue el aniversario número 41 del golpe de Estado contra Salvador Allende, salió una solicitada en el diario La Segunda de circulación nacional en Chile de un centenar de organizaciones militares, digamos, en actividad, de militares en actividad de diferentes fuerzas, reivindicando el golpe, reivindicando a Pinochet y denostando el proceso de la Unidad Popular del 70 al 73. Es decir, eso demuestra que la necesidad de memoria y justicia es vital para que esas historias no se repitan. Así es, pero la realidad de Bolivia es muy diferente. Cada país obviamente tiene su particularidad, ¿no? Pero aquí en Bolivia, así como decimos, no se ha hecho una reparación más abarcativa, por decirlo de alguna manera, en materia de violación a los derechos humanos, tampoco es la realidad chilena, donde ese pinochetismo quedó tan fuerte, ¿no? En Bolivia, ¿quién reivindica la dictadura? Por lo menos eso no sucede. No, claro, en Chile quedó una estructura muy fuerte de pinochetismo en las estructuras políticas del Estado, digamos. Dejó amañada una constitución política Pinochet con 17 leyes y algunas resoluciones que fueron imposibles de modificar en ya 20 y pico de años, 25 años, 24, perdón,
de recuperación de la democracia en Chile. Y fíjese la fortaleza que tuvo esa dictadura. Es verdad, por lo menos en el resto de los países, los que reivindican a la dictadura lo tienen que hacer solapadamente. Sí, son un porcentaje muy minoritario. Doctor, entonces yo me trato de seguir acercándome a la sede del sindicato de los petroleros aquí en Santa Cruz. Dale. Lo dejo charlando con los protagonistas de esta historia, con los testigos. Vamos a cerrar. Sí. Dale, con ellos cerramos con Ruth y Leonardo, muy agradecidos por esta hora que nos han acompañado. Y comandante, nos comunicamos mañana para que nos haga un análisis exhaustivo de las masas tratando de ver invasión USA. Ojalá que sea así, doctor. No sé, mire que ya ni me doy cuenta de la hora. Estaba cerrando usted el programa y yo lo seguía manteniendo al aire. No hay Les problema. mando un abrazo grande y lamento no haber podido estar presente para compartir esa mesa con Leonardo y con Ruth, pero que sepan que cuando necesiten estamos acá a la orden en Ojo con los Medios. Y la invitación para ver Invasión USA, acá en Santa Cruz y a las 9 de la noche el capítulo 3 por Avia Yala. Un abrazo grande. Chao, comandante, un abrazo enorme y bueno, nos despedimos en Ojo con los Medios. Estamos con Ruth Llanos y Leonardo Benito Peña, víctimas de la dictadura militar. Dirigentes siguen peleando por memoria y verdad y justicia. Por favor, en 15 segundos su despedida para quienes nos ven y escuchan. Bueno, lo más importante es seguir diciendo que nuestros compañeros, nuestros familiares no desaparecieron de nuestra memoria, que nuestra lucha continúa y que seguiremos, y nuestros hijos y nuestros nietos seguirán luchando contra la impunidad. 15 segunditos, Leonardo. Bueno, que quede presente que esta historia no es para volver al dolor o seguir dando vueltas sobre ese dolor, sino para generar la conciencia de lo que nos ha pasado como sociedad boliviana, argentina, latinoamericana, y que somos responsables de cerrar este capítulo, de deshacernos, porque todavía seguimos invadidos, porque no podemos resolver este problema, deshacernos de esa invasión y nosotros generar nuestro espacio de verdad, justicia y memoria. Bueno, así nos despedimos, gracias a todos, un programa muy conmovedor y esta noche 21 horas en el Avia Yala, el capítulo 3 de Invasión USA, estuvieron con nosotros los protagonistas. Chau, chau.